Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Punto Equilibrio, el programa de entrevistas del Boletín del CIUP, Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Mi nombre es José Ignacio Cabrejos Portocarrero y hoy día vamos a conversar con Omar Manqui Bonilla, profesor del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico e investigador del CIUP. Y vamos a conversar acerca de la informalidad laboral, el reto pendiente para la recuperación de nuestro país. Bienvenido, Omar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Encantado de conversar con usted. Y encantado de tenerte nuevamente en este espacio. Eres el primer profesor que repite el plato de Punto Equilibrio. Bueno, empecemos con la coyuntura, ¿no? La semana pasada el Poder Ejecutivo, mediante un decreto de urgencia, puso fin a la suspensión perfecta de labores que había sido implementada durante la pandemia, durante el gobierno de Martín Vizcarra, que había sido mantenida durante el gobierno de Francisco Sagasti, ¿no? Que era un mecanismo de alivio financiero para las empresas que veían restringidas sus ventas durante este tiempo, ¿no? Su duración finalmente va a ser hasta el 2 de octubre. ¿Esta medida es acertada para garantizar el respeto a los derechos de los trabajadores? Yo creo que es limitada por una razón bien práctica, y es que al menos hasta julio de este año, hasta antes de que cambiara de gobierno, el ministro de Trabajo había informado que no habían más de 10.000 trabajadores bajo esta modalidad. Entonces, digamos, antes de preguntarme si la medida es acertada, pensaría en el impacto que va a tener en términos de si vamos a partir de ahora defender y garantizar derechos a los trabajadores, y la respuesta es que no muchos, son 10.000 personas que por supuesto cada una tiene una trayectoria y problemas específicos, pero yo creo que se le da mucho más peso del necesario políticamente al asunto, ¿no? Ahora, también creo que en la manera como se aplicó la suspensión perfecta, tuvo problemas. Digamos, una forma de probarlo, entre comillas, es tomando en cuenta que me parece que cerca del 50% de las postulaciones de las empresas para aplicar este mecanismo fueron rechazadas, ¿no? Porque no aplicaban a esta. Entonces, creo que sí tuvo problemas. Muchas empresas, yo he conocido casos en mis investigaciones, empresas que utilizaban esto más bien de forma arbitraria, sin justificarlo adecuadamente, y entonces yo creo que ahí había límites, ¿no? Y sí había cosas que corregir, pero no estoy seguro que ese haya sido el mejor camino. Claro. ¿No? Y Omar, se habla mucho desde los sectores tecnocráticos que la legislación laboral peruana es sumamente onerosa para el empleador y que impide la formalización de un vasto sector de pequeñas y medianas empresas que teóricamente pues, no pueden asumir los costos de contratar personal mediante la vía formal. Otros, sin embargo, también argumentan que no es así y que en el Perú en realidad los trabajadores carecen de protección y de acceso a servicios adecuados, ¿no? La pregunta es, ¿dónde está la verdad, no? ¿Existe un punto medio entre estas dos versiones? Yo creo que no existe un punto medio, sino que debemos aceptar la heterogeneidad de nuestra economía. Y entonces, más que buscar un punto medio, yo creo que hay espacios de la economía donde eso tiene sentido. Creo que hay determinadas empresas en determinados sectores donde efectivamente hay una serie de regulaciones que vuelven muy difícil, por ejemplo, crecer o contratar a nuevos trabajadores porque va a aumentar los costos, ¿no? Hay otros casos donde en realidad la situación es mejor y donde a través de vías no necesariamente como la ley, sino, por ejemplo, de sindicatos, podrían mejorarse las condiciones económicas y de salud de los trabajadores, y eso debería ser posible. Entonces, claro, ambos puntos creo que tienen sentido si uno se enfoca en determinados sectores de la economía. Yo creo, por eso que no es que hay un punto medio, sino que tenemos una economía muy heterogénea, y en lugar de pensar en tirarlo todo al piso o subir la valla para que se parezca a la empresa multinacional, debemos ser capaces de pensar creativamente, ¿no? Formas que permitan seguir creciendo y dar las mejores condiciones de trabajo posibles a las personas que están en cada empresa, de acuerdo a sus méritos, ¿no?
Es interesante esto que mencionas de los sindicatos, porque los sindicatos pues son un mecanismo para articular a los trabajadores y plantear demandas y ser un intermediario entre los trabajadores y las empresas o los trabajadores y el Estado, pero sin embargo pues los sindicatos en el Perú desde la época de Fujimori han ido menguando, ¿no? ¿Es necesario que vuelvan a haber sindicatos fuertes? Sí, yo creo firmemente que los sindicatos fuertes, digamos, creo firmemente que no hay ningún problema con que hayan sindicatos fuertes. Hay muchos países donde tienen sindicatos que negocian a nivel nacional y logran acuerdos que benefician no solamente a los trabajadores, sino que le dan estabilidad a la industria, permiten pensar mejor las decisiones estratégicas de la empresa, permiten pensar determinadas orientaciones de política económica nacional incluso, por ejemplo en Alemania. ¿No? O en algunos países nórdicos o en algunos sectores de la economía francesa. Entonces no hay nada en sí mismo problemático y en cambio hay varios casos donde los sindicatos efectivamente pueden traer muchos beneficios no solamente a los trabajadores, que es obviamente su principal función, sino también a la economía en su conjunto. Ahora, esto, por supuesto, está asumiendo la posibilidad de dialogar, ¿no? Por ambas partes, ¿no? Tanto por el lado de los empleadores que quieran encontrar espacios para conversar y ver dónde se puede mejorar, como de trabajadores que sean conscientes de la realidad económica de la empresa y que tengan claro hasta dónde se pueda llegar y que tengamos, y de dirigentes que estén dispuestos también a negociar honestamente, digamos, ¿no? El gran problema de la sociedad peruana y diría yo latinoamericana, porque es algo que pasa en otros países también, es que el nivel de desconfianza es tal que el diálogo se hace imposible y parece que si uno permite un sindicato fuerte, la empresa va a quebrar. Es algo que suelo leer yo cuando entro a páginas de Facebook, leo los comentarios y muchas personas están pensando que el sindicato inevitablemente trae desorden y quiebra, y en realidad no necesariamente es así. Ciertamente es un riesgo si uno lo piensa en el absoluto, ¿no? Ahora, ese no es un riesgo concreto en el caso peruano porque, como bien dices, en el Perú, desde hace 40 años, los sindicatos, la densidad sindical ha ido hacia abajo, y es una tendencia que debería poder revertirse porque finalmente son un mecanismo para equilibrar la relación laboral, ¿no? Exacto, ¿no? Quiero recordarle a toda nuestra audiencia que por favor pueden dejar sus preguntas en los comentarios que nosotros se las vamos a transmitir al profesor Omar Manqui al finalizar la entrevista. Y Omar, pasemos a hablar ahora sobre uno de los temas más importantes del Perú, que es la informalidad laboral, ¿no? Esta se ha visto además agudizada a raíz de la pandemia de la COVID-19. El porcentaje de informalidad se encuentra hoy sobre el 70%, ¿no? ¿Cuáles son las causas de la informalidad estructural que existe en el Perú y qué obstáculos existen para la formalización laboral? Pues yo creo, en realidad, no, la mayoría de la literatura apunta a pensar en la informalidad como un problema multicausal, ¿no? Entonces, la pregunta me parece buena porque es causas y no causa, y yo creo que a veces eso se pervierte, digamos, en el diálogo público donde se ubica una sola causa como si fuera todo el problema, y no es así nunca para los problemas más complejos, ¿no? Entonces, yo encuentro por lo menos 3 elementos que son importantes de tener en cuenta, y algunos son más evidentes por el tipo de debate público que tenemos en el país, ¿no? Entonces, uno de los más comunes, uno de los que uno puede ver, digamos, se abre la página de la mayoría de diarios grandes en el país, tiene que ver con la legislación laboral. Si tú tienes una legislación laboral que es demasiado estricta, que exige demasiado a las empresas, pues hay pocos incentivos para que las empresas quieran formalizarse y eso acaba generando mayor informalidad. Es como una causa bastante mencionada, tiene mucho sentido, pero no es la única. Y creo que es importante considerarlo porque se han hecho muchos esfuerzos por flexibilizar la ley laboral en diferentes sectores y eso no necesariamente ha generado una reducción sustantiva de la informalidad. Estoy, por ejemplo, pensando en la pequeña y mediana empresa que ha tenido algunas facilidades, pero no se ha logrado solucionar el tema de la informalidad ahí, ¿no?
Lo que me lleva a un segundo elemento que es importante considerar, y ya no es legal, sino más bien económico, y tiene que ver con la productividad y con el capital humano con el que se va avanzando en determinadas unidades económicas. Entonces, si tú tienes un país en el que tienes un puñado, y en nuestro país eso es casi literal, ¿no? Es que un puñado de empresas con más de 5.000 trabajadores, tenemos creo que menos de 100 empresas con más de 5.000 trabajadores, eh, tienes que son como islas en un mar de pequeñas unidades productivas, a veces es una sola persona o una familia que más que emprendedores están sobreviviendo como pueden, pues por más ley que hagas, va a ser difícil que ellas estén interesadas en cumplirla porque hay un elemento económico, estructural que está marcando eso, ¿no? Si uno se pone a ver cuáles son los países que tienen menores niveles de informalidad, pues son los países donde uno tiene más empresas de determinado tamaño, donde la economía no depende tanto de los servicios unipersonales, ¿no? Entonces hay un elemento también económico que creo que es importante tomar en cuenta, que tiene que ver con nuestra estructura productiva. Un tercer elemento que a mí me parece muy importante es el Estado, ¿no? Porque tú puedes tener entonces una estructura productiva más o menos, digamos, que permite y que incentive y que dé las bases para la formalización, y puedes tener leyes que la faciliten, burócratas que te faciliten el trabajo, que no te enredan, pero siempre puede haber grupos de personas, y eso en un país con una tradición cultural como la nuestra, que de pronto digan, ¿sabes qué? Igual quiero sacarle la vuelta a la ley porque me ahorro unos soles, ¿no? La cultura del vivo puede estar ahí. Y ahí tú necesitas un tercer elemento que me parece crucial y que no aparece tan claramente en la discusión, y es la fortaleza que tiene el Estado para hacer cumplir la ley. De nada nos vale tener una ley que nos promete 14 sueldos, vacaciones de un mes y demás, si es que nadie la hace cumplir. Y ahí pasa por una discusión sobre cómo logramos fortalecer al Estado, que no es lo mismo que hacer crecer al Estado infinitamente, pero sí por lo menos darle las herramientas necesarias para que haga cumplir la ley que tenemos, ¿no? Entonces, situaciones como supervisores de la superintendencia de fiscalización, fiscalizadores que no tienen para el pasaje para ir a fiscalizar una empresa, o que la camioneta no tiene gasolina hace 2 meses y no pueden llegar a determinada zona en zonas alejadas del país, es absurdo, ¿no? Y es claramente un elemento que acaba contribuyendo a la informalidad. Así que ahí hay un tercer elemento que yo creo que hay que considerar. Esos creo que son a la vez los obstáculos para la formalización, y entonces creo que yo soy de quienes creen que cualquier respuesta tiene que ser creativa, tiene que ser inteligente y tiene que jugar en varios ámbitos, ¿no? Necesitamos pensar nuestras leyes, pensar nuestra legislación laboral, seguramente, pero también necesitamos al mismo tiempo fortalecer la capacidad estatal, y al mismo tiempo necesitamos elevar el capital humano de las personas para que estén preparadas para crecer y para tener empresas productivas. Si tú tienes una empresa que no sabes si mañana va a existir, ¿qué tanto sentido va a tener acudir a la municipalidad o a las instancias correspondientes para formalizar, ¿no? Hay que jugar en varios caminos, digamos. Y quisiera ahora que hablemos sobre un fenómeno que ha aparecido en los últimos años y que surge pues a raíz de la tecnología, de la emergencia de los llamados pues marketplaces, como aplicaciones de taxi o deliveries de restaurantes, ¿no? Los trabajadores, entre grandes comillas, de estas aplicaciones, llámese los choferes, por ejemplo, de Uber o alguna empresa de taxis, o los repartidores, ¿no? No son empleados por las empresas, ¿no? Sino que son considerados como asociados, nuevamente entre grandes comillas, que trabajan por horas. ¿Cómo lidiar con el fenómeno de la precariedad laboral y cómo se está enfrentando este tema en países más avanzados? ¿Existe ya legislación al respecto? Sí. Para ir a la segunda pregunta, primero me parece más sencilla de pensar. Efectivamente, hay debates que en verdad son globales acerca de esto que algunos denominan la nueva economía, ¿no? Que tiene que ver con el uso de la tecnología para trabajar, más allá del debate de si son o no trabajadores primero. Porque claro, son cambios sociales enormes y es todo un reto pensar cómo se va a regular eso, qué derechos vamos a ofrecer, etc.
Hay espacios, hay países donde se ha avanzado hacia la incorporación de estas personas como trabajadores, que entonces tienen derecho a horas extra, tienen derecho a salario mínimo, vacaciones, descanso, jubilación. Por ejemplo, en el caso de Uber en Reino Unido, ha habido una sentencia que ha declarado que ahí tienen que ser trabajadores. O en España, con los trabajadores del delivery, salió una ley que también controla las aplicaciones y se pide que a través de un diálogo, en realidad un diálogo entre sindicatos, empresas y gobierno, se tomó la decisión de que esos trabajadores tienen que tener contratos laborales y tienen que tener seguridad social. Entonces, ha ocurrido, incluso en países de corte más liberal como Estados Unidos, uno tiene que en estados como Massachusetts o como California, también se ha avanzado en ese sentido. En el caso peruano, perdón, en el caso latinoamericano, Argentina caminó un poco hacia ahí, se estaba discutiendo esto en Chile, en Perú se discutió, pero no se ha avanzado, ¿no? Acá todavía no son trabajadores con todos los derechos que da la ley laboral. ¿Cómo mejorar eso? Yo vuelvo a algo que ya mencionamos hace un rato, yo creo que la solución no debería venir de un político, y no debería venir únicamente de un actor. Creo que lo esencial para pensar estos elementos pasa por dialogar y por ver la realidad. Obviamente la realidad peruana es distinta a la realidad española, inglesa o norteamericana. Porque hay actores que son más fuertes, más débiles, hay otro tipo de necesidades. Acá tenemos además el tema de la migración, especialmente de personas que vienen de Venezuela. Entonces esto te crea una serie de aristas que son particulares y creo que cualquier solución debería pasar por discutir esto, ¿no? Por discutir que esto es un problema. ¿Cómo nos aseguramos que las personas que de pronto chocan en su moto no se queden en el desamparo porque se fue tu moto y entonces ya está, yo no me hago cargo de nada de esto? Es un tema que hay que pensar, ¿no? Y creo que pasa en gran medida por lograr organizar a los trabajadores para que puedan tener claro qué tipo de demandas tienen, qué tipo de necesidades necesitan satisfacer, y pensar de qué manera se pueden conseguir en términos de un diálogo social. Quisiera ahora que relacionemos la pandemia, ¿no? La educación y el desempeño laboral en el futuro. Sin duda alguna, en el futuro, los egresados de universidades que han tenido clases virtuales, ¿no? O de escolares que han tenido más de un año y medio fuera de las aulas, no podrán desarrollar las mismas habilidades que una persona que lleva una educación, entre comillas, regular y presencial, ¿no? Va a ser bastante difícil alcanzar esos niveles, especialmente con los estándares educativos que tenemos en Perú. ¿Cómo se desempeñarán estas personas en el mercado laboral futuro? ¿Y qué retos se enfrentarán a diferencia de otros profesionales, ¿no? Pues hay como dos niveles que yo identificaría para pensar esta pregunta. En un nivel que, digamos, es un nivel más general, ya no solamente nacional, creo que global, tiene que ver con que estamos viviendo tiempos inciertos, ¿no? Y no solamente por el cambio de gobierno que hemos tenido este año, sino porque a nivel global uno abre el periódico cualquier día y es una nueva crisis, ¿no? La empresa inmobiliaria en China, el precio del gas en Europa, la hiperinflación en Estados Unidos. Hay una serie de elementos globales, además del COVID, por supuesto, que creo que están creando un contexto donde los retos que van a enfrentar los y las egresadas de las universidades van a ser enormes, ¿no? Primero, en términos de a qué mercado de trabajo voy a ir, ¿no? En una economía que no ha crecido o ha crecido muy poco durante 2020, probablemente también durante 2021, ¿dónde voy a trabajar, ¿no? Y luego, ¿qué habilidades tengo yo para poder hacerlo? Cuando todos sabemos que uno de los principales mecanismos de aprendizaje en una universidad no solamente son las clases que uno puede dictar y uno puede hacer el mejor esfuerzo para dictar sus clases bien, sino todo el desarrollo de, por ejemplo, habilidades blandas, ¿no? ¿Cómo desarrollas habilidades blandas virtualmente? Es mucho más complejo, no es tan sencillo. Pero también hay otros temas, ¿no? ¿Qué redes
voy a desarrollar yo si veo a mis compañeros de clase solamente por Zoom y cuando estamos en clase y luego algún trabajo grupal versus la idea de poder estar, no sé, caminando en Sánchez Cerro, ¿no? O en Salaberry, poder conversar un poco. Ahí también se aprende, digamos, y yo creo que mucho de eso se ha perdido y sin duda va a ser todo un reto para las generaciones que están egresando y que van a egresar en los siguientes años, ¿no? Estos estudiantes que ingresaron a la universidad en 2020 y que hasta ahora no conocen cómo es una clase presencial y están casi a la mitad de su carrera, es terrible. Ese es un primer nivel. Ahora, también agregaría a esto que es una pregunta que no puede contestarse solo de forma general para el caso peruano, ¿no? Y creo que para ningún caso, pero en el caso peruano, de nuevo, es un país muy heterogéneo con muchísimas brechas. Entonces, si todo lo que he dicho hasta hace un minuto aplica de forma general para todos, creo que hay estudiantes y universidades que han enfrentado esto mejor que otras, ¿no? Entonces, en el caso peruano, y obviamente en el caso de nuestra universidad, que es el que conozco de cerca, hemos hecho todos los esfuerzos, no perdimos más que, o sea, corrimos las clases un par de semanas el año pasado y arrancamos, ¿no? Y nos hemos ido adaptando y vamos aprendiendo en el camino todos, profesores, alumnos, personal administrativo, y creo que hemos logrado salir adelante, digamos, en una serie de aprendizajes que consideramos clave que tengan nuestros egresados. Y creo que esa es la realidad de un puñado de universidades en este país. Quizás una decena, pero no mucho más. Hay universidades que apenas están acabando el semestre 2022. ¿No? Hay estudiantes que no tienen acceso a una laptop. Y hay universidades que hacen el esfuerzo de buscar laptops para esos estudiantes y comprarles modems para que ellos no se atrasen y buscan maneras, pero hay universidades que no lo hacen porque no pueden o porque no quieren o porque no saben cómo. Y en cualquier caso, tenemos este grupo heterogéneo, ¿no? De universidades, y luego dentro de cada universidad estudiantes que han tenido que dejar la universidad, hay muchísima deserción. Y ese creo que es un problema que también vamos a tener que enfrentar como país. Porque al final del día puede ser que los egresados de determinadas universidades logren adaptarse, mal que bien a lo que viene ocurriendo, porque han contado con el esfuerzo de sus padres y de sus universidades para hacerlo, pero ellos van a tener que trabajar con otras personas, van a tener que contratar a otras personas. Finalmente el nivel de capital humano del país es el que va perdiendo, ¿no? Entonces creo que ese es un tema que nos debe preocupar a todos, más allá de que no sea una realidad que nos toque directamente, y es urgente comenzar a pensarlo seriamente, ¿no? Vinculado a eso, y para cerrar solamente esto de los retos que enfrentan estos grupos, también va saliendo información cada vez más clara acerca del nivel de estrés y ansiedad que enfrentan estos jóvenes, y creo que es un tema que también deberíamos conversar más, ¿no? Y en la esfera pública, más todavía. Hay universidades que han hecho el esfuerzo de tener equipos psicológicos, de estar al tanto de los estudiantes, de monitorear cuando se contagiaban ellos o sus familias, y eso da un poco de calma en un contexto tan incierto, pero esa no es la realidad de la mayoría de estudiantes peruanos, ¿no? Y eso, por supuesto, nos va a generar un reto enorme en el largo plazo. No es algo que se resuelva ahorita. La salud mental es bastante más compleja y más importante que lo que hemos venido discutiendo hasta acá, creo. Claro, ¿no? Los escolares, por ejemplo, ya están volviendo a clases semipresencialmente, ¿no? Pero no se ha hablado aún de la semipresencialidad para las universidades, y creo que es algo que aún está pendiente en el Perú, ¿no? Ahora quisiera que hablemos un poquito del desempleo, que es un problema que todos los gobiernos tratan de combatir y reducir, ¿no? El desempleo, pues, además ahora creo que en las últimas encuestas de opinión pública es una de las cosas, pues, el empleo es una de las grandes demandas de la ciudadanía, ¿no? Y el empleo es importante no solo por su aspecto económico, ¿no? Permite, pues, a la familia subsistir, sino también por su relevancia, el desarrollo y la satisfacción personal, ¿no? ¿Quién no es feliz cuando siente que está aportando a su trabajo, ¿no? Y eso te motiva y te hace salir adelante, ¿no? ¿Qué medidas deberían tomarse para generar empleo digno para los peruanos? Estás en mute, Omar, estás en mute. Perdón. Pues yo volvería a lo que decíamos hace un rato, ¿no? Yo creo que hay que
pensar en esto de forma multidimensional. Creo que no hay una bala de plata que nos permita corregirlo todo de forma automática, y tampoco creo que valga la pena, al menos en discusiones académicas más o menos serias, no populistas, pensando que esto lo vamos a poder resolver en un 2x3. Creo que es un problema complejo, que amerita todo nuestro interés, y que es grave porque se juega la vida de la gente en todo esto. Pero creo que hay que pensarlo en su complejidad, y entonces yo pensaría nuevamente en diferentes dimensiones en las que hay que ir moviéndonos, ¿no? Hay por una parte una dimensión económica que tiene que ver con facilitar inversiones, pero también con mejorar la productividad, y esas son dos cosas que no siempre se encadenan, o que no siempre es evidente que tienen que ir de la mano, ¿no? Hay muchas empresas, no sé si la mayoría, pero hay muchas empresas donde la preocupación está más en la utilidad que en cómo mejora la productividad, y entonces eso nos puede generar problemas. No es tan automático como quisiéramos la relación en la cabeza de muchos empleadores. Y entonces ese es un tema, ¿no? Pero también hay otros temas, porque esto se encadena a lo que decíamos hace un rato, el capital humano que tenemos en el país. Una y otra vez los estudios acerca de informalidad y empleo digno van mostrando que los mejores empleadores son aquellas personas que tienen mejores o niveles educativos más altos, lo cual no quiere decir que porque voy a la universidad voy a ser un gran empleador y voy a ofrecer trabajo digno, pero sí hay una relación ahí que hay que pensar, ¿no? Y entonces tenemos que pensar en el tema educativo y en el tema del capital humano. Obviamente también esto tiene que discutirse políticamente. Entonces, si es que tú estás en una empresa donde de pronto no se te asegura un empleo digno, donde estás arriesgando tu vida porque ni siquiera te dan equipos de seguridad, deberías tener la posibilidad de constituir una organización que presente un reclamo y que negocie mejoras, o deberías tener la posibilidad de acudir al Estado y pedir una inspección y lograr que se mejore sobre la base del cumplimiento de la ley por lo menos. Entonces, creo que hay varios pasos que seguir en todo esto, ¿no? Y hay que pensar esto entonces de forma global y de la manera más coherente posible, todo este tema, ¿no? Sí. Lo otro que yo agregaría acerca de este tema del empleo digno, que efectivamente es crucial, es que yo creo que estamos frente a un cambio en la manera como se va entendiendo, y creo que todos los países están intentando resolver esto de diferentes maneras, ¿no? En Estados Unidos hay cada vez más noticias de cómo cientos de negocios no pueden abrir porque no tienen trabajadores. La semana pasada salió esta noticia de cómo muchos empleadores estaban dispuestos a renunciar a requisitos que solían ser como naturales en el país, como los test de a ver si habías consumido drogas o no, y estaban dispuestos a renunciar a eso para lograr atraer a más trabajadores, porque hay una crisis de no tener los suficientes trabajadores, y no es que falte gente, no es que sea una sociedad vieja, no son los problemas de Japón o de algunos países europeos, es que la gente se cansó de tener ese tipo de trabajos. Digamos, en Estados Unidos es una sociedad donde hasta hace 5 años, cuando yo estaba en el doctorado, era común hablar de esta gente que trabajaba y era pobre, lo cual no hacía mucho sentido en la mentalidad de ellos, ¿no? El sueño americano. Exacto, o sea, se supone que si trabajas debe irte mejor, pero tenemos historias de gente que estaba 8 horas en un fast food y de pronto apenas podía sacar para comer, incluso el Estado tenía que darle food stamps para poder subsistir, trabajando 8 horas. Entonces creo que eso ha explotado también en la sociedad norteamericana. Y aquí, por supuesto, la realidad es bien distinta, pero quiero llamar la atención sobre cómo la crisis sanitaria y económica nos ha llevado a tener que repensar el tema del tipo de empleo que queremos generar en el futuro y su sostenibilidad. Omar, para finalizar esta tan interesante entrevista, quisiera que hablemos un poco acerca del último libro que has editado y que has publicado de la mano con el Fondo Editorial de la Universidad del Pacífico, Rostros del Trabajo, Desigualdad, Poder e Identidad en el Perú Contemporáneo. De acuerdo con un texto tuyo incluido en este libro, quisiera consultarte, ¿qué características tiene el trabajo en el Perú? El libro menciona que el trabajo tiene múltiples rostros. ¿Cuáles son? Estás en mute de nuevo.
Nuevamente, perdón. Pues yo diría que el argumento central del libro es algo que ha ido cruzando nuestra conversación de hoy, ¿no? Y creo que es un tema que a veces no visibilizamos lo suficiente, y es que estamos no frente a un modelo de trabajo de trabajador o de trabajadora, sino que estamos en un momento donde hay una explosión no solamente de heterogeneidad en términos del tipo de trabajos que se tienen, sino también de las expectativas que tienen las personas sobre sus trabajos. Y el libro intenta mapear eso, intenta ir ahí. Entonces, es un libro donde lo que intentan los autores y autoras es tratar de mostrar cómo viven su trabajo diferentes personas, ¿no? Por ejemplo, las personas que se dedican al delivery, del cual hablábamos hace un rato. Ok, ¿qué esperan estas personas de esos trabajos? Un elemento que a mí me parece fascinante del libro es que uno podría ir a ver esos trabajos y partir de una dicotomía bien simple, pero en un país con estas polarizaciones también bien común. ¿Son pobres trabajadores precarios que quieren ingresar a la planilla de estas empresas? ¿O son pequeños emprendedores que están ahí y de pronto son jóvenes y entonces algún encanto tiene manejar la moto y ese es un país que ofrece oportunidades, ¿para qué los vas a molestar? Y lo que encontramos ahí, lo que se encuentra en ese capítulo es más bien que el asunto es complejo. Son personas que están ahí, que se quejan de todo lo precario que es, se quejan de lo poco que ganan, se quejan de la inseguridad que viven en el día a día, porque les pueden robar, porque pueden tener accidentes, porque nadie se hace cargo de eso, pero a la vez les gusta poder, por ejemplo, manejar su tiempo. Son muy conscientes de la libertad que eso les da y entonces mencionan bastante en algunos momentos cómo es mejor que otros trabajos donde tienes que estar 8 horas y de repente gano lo mismo o un poco menos o más, pero esa libertad es algo que de alguna manera se valora, que de alguna manera acaba calzando con un ideal de yo eventualmente me iré, emprenderé algo, y entonces eso nos lleva a pensar que estamos frente a esta idea de reconozcamos estas identidades y expectativas y tratemos de analizarlas en su complejidad sin asumir cosas, ¿no? Hay otro capítulo acerca de por qué no se organizan los trabajadores informales. Y de nuevo, ahí uno podría partir de dicotomías simples, ¿no? No se organizan porque no quieren. O no se organizan porque siempre hay una vigilancia explícita por parte del empleador que los reprime. Y en realidad la verdad, digamos, es bastante más compleja y hay elementos que ciertamente limitan y hay otros que potencian y que nos llevan a pensar en formas más creativas de enfrentar el problema de la informalidad desde abajo, digamos, ¿no? Desde los propios actores. También hay artículos sobre cómo las personas jóvenes se preparan para trabajar, cómo los estudiantes, por ejemplo, de la Universidad del Pacífico, que vienen de provincia a una universidad de élite en Lima, logran ver las diferencias con sus compañeros limeños, pero luego logran hacerse amigos, logran acumular capitales para avanzar, y qué expectativas tienen ellos respecto de cuando egresen de la universidad. Entonces, ahí también hay este intento de ponerle cara a los problemas sociales y tratar de pensar en los actores seriamente, conversar con ellos, descubrir qué están pensando, qué estrategias tienen, para desde ahí pensar la realidad, más que simplemente asumir situaciones de infinita precariedad o empoderamiento. La apuesta del libro va por ahí, ¿no? Por contar historias acerca de qué significa trabajar en este país. Exactamente, un libro que trata de un asunto clave para el Perú, para los próximos años. Los invito a todos a revisar la página web de nuestro fondo editorial y adquirirlo a través de ahí, ya sea en versión ebook o en la versión impresa, ¿no? Muchísimas gracias, Omar, por esta tan interesante entrevista. Ha sido muy ilustrativa. Realmente el trabajo y el empleo son temas que siempre son muy relevantes, especialmente pues saliendo de una crisis económica como la que hemos vivido post-COVID-19. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy bien, gracias a ti por el tiempo y a todos. Que tengan una buena noche. Y pues nada, los invitamos a seguir atentos a las redes sociales de la Universidad del Pacífico, del Fondo Editorial de la Universidad del Pacífico y obviamente del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, que próximamente tendremos más contenido para ustedes. Hasta la próxima.